Para la semblanza, en homenaje al Día del Juez y la Jueza, al doctor Jorge Luis Cuyalavi, invitamos al señor doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla. Lo recibimos con cálidos aplausos. Señor doctor Erwin García Matallana, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, ilustres jueces superiores, miembros de la sala plena de este distrito judicial, señoras, señores jueces especializados, jueces de paz letrados, jueces de paz, señor doctor Jorge Luis Cuyalavi, señoras, señores representantes del Ministerio Público, del Decanato de Abogados de esta jurisdicción, representantes, autoridades policiales, políticas, auxiliares jurisdiccionales y administrativos, señoras, señores, muy buenos días. Hay una obra muy interesante, muy importante, una de las obras monumentales de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Ese texto me gustó y lo interesante de este texto es que comienza, las primeras 2 o 3 líneas ya te anuncian el desenlace. Te dicen en la primera línea qué va a pasar con nuestro protagonista principal. Yo quiero comenzar también así esta semblanza, comenzando con lo que hoy está sucediendo, con lo que hoy pasa en la vida del doctor Jorge Luis Cuyalavi. Hoy él se desempeña en un cargo importante en la Contraloría General de la República. Hoy él tiene a su favor una sentencia emitida por la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en teoría, repito, en teoría, le hace justicia. El doctor Jorge Luis Cuyalavi, sin proponérselo, se ha hecho, si se quiere, en términos coloquiales, famoso. ¿Por qué? Porque esa sentencia lleva su nombre, el caso Cuyalavi. Así ha sido y sigue siendo analizada por distintos constitucionalistas a nivel nacional e internacional. Cito, por mencionar algunos, al maestro español Manuel Atienza y al profesor argentino Sergio Díaz Rixi. Retrocedamos en el tiempo. El doctor Jorge Luis Cuyalavi es el último de 4 hijos del matrimonio formado por doña Isolina y don Doroteo. Él nace allá en los años 60 en el distrito de Santiago de Surco. Dentro de esa localidad, él va a hacer sus estudios primarios y de secundaria. Y allí, en la juventud, él va a encontrar en el derecho su vocación. Postula y comienza en el año 1980 sus estudios en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Quién diría? ¿Quién diría que en ese momento se estaba forjando un futuro juez? Va a ser dentro del marco de sus prácticas preprofesionales que el doctor Cuyalavi se va a encontrar cara a cara con el sistema judicial. Y lo que va a tocar de manera especial su corazón, su alma, va a ser el drama humano de las personas que van en búsqueda de justicia. Ese encuentro con este drama judicial despierta en él el interés en ser un juez. Ese va a ser su sueño que va a atesorar, sueño que va a ser el motivo de su esfuerzo. Y de hecho, así va a ser que postula e ingresa como juez titular, nombrado por el entonces Jurado de Honor. Estamos ya en el año 1994. Y se va a desempeñar como juez civil en el tercer juzgado civil del Distrito Judicial de Lima Norte. En esa corte va a desempeñar funciones desde el año 94, en el año 97 va a ser promovido como juez superior provisional. Desempeñará entonces el cargo de juez superior en las salas civiles, en las salas penales de esta Corte Superior. Además,
Además, el doctor Cuyalavi se desempeñó como docente en la Academia de la Magistratura, en los cursos de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. Por si fuera poco, además fue asistente de cátedra en el curso de Derecho Contratos, en su casa de estudios, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señoras, señores, yo personalmente con pergaminos similares he visto ser ratificado a más de un juez, a más de un fiscal. Pero ¿quién diría que el doctor Jorge Luis Cuyalavi no sería ratificado en el cargo? Quienes conocimos de manera directa o indirecta al doctor Jorge Luis Cuyalavi en la Corte de Lima Norte somos testigos de su desempeño con probidad, con honestidad, con proactividad, con liderazgo. De cara a esta locución, he tenido oportunidad de conversar con algunas personas que trabajaron de manera directa como secretarios, secretarias del doctor. Una de estas personas me cuenta: el doctor Cuyalavi era una persona muy exigente, muy exigente. Hasta daba una suerte de miedo saber que vas a despachar con el doctor Cuyalavi. Pero no era miedo, era respeto. Esa persona inclusive me dijo: más miedo tenía yo porque yo era especialista en derecho penal, procesal penal. ¿Qué hacía yo de civil? Pero el doctor Jorge Luis Cuyalavi también hacía docencia dentro de su despacho. Te enseñaba y te exigía. Esa era su manera de hacer liderazgo. Seguro es entonces que se cumple la palabra del Señor donde dice que un buen árbol da buenos frutos. Porque muchas de estas personas que trabajaron con el doctor Cuyalavi han sido y siguen siendo el día de hoy jueces del Poder Judicial. Pero va a venir aquí en esta historia un giro de 180 grados. Porque la historia del doctor Cuyalavi va a cambiar en el momento que es convocado a ratificación. En una entrevista que más o menos dura 16 minutos se va a decidir su futuro ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Resultado: no es ratificado en el cargo. Seguramente ustedes han leído esta importante obra de Franz Kafka, El proceso. La historia de Joseph K. Joseph K. es un personaje de esta obra y un día lo detienen y no le dicen por qué. Él se levanta, lo vienen a detener y ¿qué pasa? Ya le vamos a avisar. Es llevado a la sede judicial, luego sale en libertad. Él sigue preguntando, ¿pero por qué? Ya se le va a comunicar. Pero él no tenía la menor idea de qué está pasando aquí. Lo bizarro del tema, lo alucinante del tema es que Joseph K. llega a sentirse culpable de algo que no sabe si cometió. Yo quiero trazar un paralelo entre esta historia de Franz Kafka, del proceso, con la historia del doctor Jorge Luis Cuyalavi. Porque a él no le ratificaron y no le dijeron por qué. El argumento de la época era pues que estas ratificaciones eran una cuestión de confianza, pues, y ya te retiraron la confianza y punto. Entonces, él no sabía qué pasó, menos los amigos, y estos amigos se fueron yendo. Difícil encontrar trabajo para una persona en estas circunstancias, porque lo primero que te preguntan obviamente es: ojo, su hoja de vida, usted ha sido juez, carambas, ¿y por qué dejó de ser juez? Las mismas personas que trabajaron con él o que lo conocieron comenzaron a especular seguramente. Algo habrá hecho, pues, algo habrá hecho. En las plataformas, ustedes pueden encontrar, los invito a ver, que es una audiencia pública que está colgada en las redes, la audiencia pública en la cual todos los miembros de la Corte Interamericana entrevistan al doctor Cuyalavi de cara al proceso pues, que llega hasta esa sede.
Así que aquí no hay nada que no esté colgado en las redes que sea de conocimiento público. Entre otras cosas, el doctor Cuyalavi nos cuenta: los amigos que tuve se fueron. ¿Saben a mí personalmente lo que más me tocó en el corazón cuando vi algunos extractos de esta entrevista? Hay una parte donde él dice: mi propia madre dudó de mí. ¿Ustedes se imaginan eso? La madre que te cría, que te da valores, que te inculca portarte bien, por decirlo en términos sencillos. Y un día tu madre, pues de tanta noticia que ve, te dice, y lo dice el doctor Cuyo en su entrevista: hijo, pues ya dime, pues, ¿por qué te han votado? Literalmente. Claro, lo que pasa es que en la época, entre otras cosas, alguno de los consejeros dijo pues ante la prensa, porque le preguntan a uno de los consejeros: ¿y por qué no se ratifican a algunos jueces y fiscales? Bueno, bla, 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 pero básicamente dos cosas: o son corruptos o son incompetentes. Entonces, el doctor Cuyalavi, junto con otros colegas, porque son 2 jueces y 2 fiscales los que promueven este proceso de amparo, comienzan en el 2002 un proceso que llega hasta la última instancia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un proceso que va a durar 19 años, 19 años, y que sigue, porque hasta el día de hoy el Estado peruano no paga ni un solo centavo de la indemnización que se ha fijado. Eso a nosotros como jueces nos tiene que indignar. 19 años de proceso. ¿Valió la pena? Yo creo que sí. Porque gracias a esta defensa férrea de sus derechos, hoy tenemos una pieza jurídica más que se suma al catálogo de sentencias que hoy nos defienden a todos los magistrados en el ejercicio. Ante un atropello, nosotros podemos ahora invocar el caso Cuyalavi. Claro, algunos se sacrificaron, entre ellos nuestro homenajeado. Porque claro, hay un grupo de colegas que optaron por otro camino, válido, ciertamente, que es la solución amistosa. Válido, ¿eh? Válido. En la doctrina, solamente 2 líneas porque esto es complejo, las soluciones amistosas son materia de mucho análisis, porque las soluciones amistosas a veces suelen encubrir impunidades, o a veces obligan a las víctimas a colocarse en el papel de regatear derechos. Pero es una solución válida finalmente. Pero tenemos, personalmente yo admiro a personas como el doctor Cuyalavi y algo más, en una suerte de jalón de orejas al Estado peruano, le ordenó: oye, ordéname tu legislación. ¿Cómo es esto de un proceso de no ratificación que termina teniendo los mismos efectos que un proceso disciplinario? Ordéname esto. Entonces, este es el resultado de este proceso, repito, que duró 19 años y que sigue hoy por hoy luchándose por el cumplimiento de lo ordenado por los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Jorge Luis Cuyalavi, hoy, en el momento que usted se retire de este recinto, lo hará con la frente en alto, podrá ir a casa, podrá decirle a su madre: efectivamente, mamá, yo no hice nada malo. Hay gente que hoy por hoy me recuerda, hay gente que hoy por hoy recuerda mi paso por el Poder Judicial. Y hoy, la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla me ha rendido un homenaje. Yo quiero terminar citando a Pablo Neruda cuando le preguntan por Gabriel García Márquez. Y Pablo Neruda dice: la mejor manera de homenajear a Gabo es leerlo. O sea, ¿quieren homenajearlo a Gabo? Léanlo. Y yo digo, parafraseando al poeta, la mejor manera de homenajear al juez es cumplir sus decisiones. La mejor manera de homenajear al juez es respetar sus derechos, a la inamovilidad del cargo, a una remuneración digna. Señoras, señores, hoy todas estamos escribiendo una página más en la biografía, en la historia de nuestro homenajeado, el doctor Jorge Luis Cuyalavi. Yo pido por favor para él
Un fuerte voto de aplausos. Muchísimas gracias.